Y de vuelta aquí en Buenos Días, Wall Street, y ahora vamos a conversar de un encuentro que estuvo cargado de simbolismo, pero también de polémica. El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a su aliado argentino Javier Milei en medio de elogios, promesas de rescate financiero y una advertencia que incluso resonó y fuerte. Si la izquierda gana en Argentina o en Nueva York, no vamos a ser generosos. Así lo dijo. Y la reunión incluyó el anuncio de un paquete de 20.000 millones de dólares para poder estabilizar la economía argentina. Pero también generó reacciones que fueron divididas tanto en Washington como en Buenos Aires. Por ello, hoy nos acompaña el economista Nacho Bongiovanni para poder analizar lo que es el trasfondo político, económico y financiero de este encuentro que ya está impactando en los mercados y sobre todo en el ánimo de los argentinos. Con ello te damos la bienvenida, Nacho, aquí en Comercio TV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias, Nacho. Gracias porque nos acompañes en esta mañana aquí en Buenos Días, Wall Street. Y mira, quiero comenzar con esta pregunta porque de hecho Trump estuvo presentando esta reunión con Milei como una alianza estratégica para fortalecer un mundo libre, así lo ha catalogado, pero al mismo tiempo lo ha condicionado a esos resultados electorales en Argentina. Pero ahora, desde tu mirada, ¿qué crees que hay detrás de este gesto? ¿Es realmente un apoyo económico o una jugada política que está Donald Trump haciendo en este momento? Bueno, creo que es un poco las dos cosas, ¿no? Por un lado, la parte económica, Argentina, la herencia que recibe el presidente Milei era un completo desastre, no solo en materia inflacionaria, sino también en materia de lo que son las reservas internacionales, los dólares que tenía el Banco Central argentino, que eran negativas, así como lo estaba escuchando. Entonces, todas estas ayudas vienen a fortalecer las reservas, que en definitiva estos dólares que recibiríamos del swap y demás vienen a dar respaldo a los pesos argentinos, ¿no? A una moneda. El peso argentino es una moneda que ha sido muy castigada a lo largo de los años por toda la clase política, y es por esto que los argentinos siempre están constantemente viendo lo que es el tipo de cambio, es decir, la referencia de el peso frente al dólar. Entonces, por un lado, es una especie de ayuda económica, pero por el otro lado es un apoyo, un respaldo político muy grande, ¿no? Creo que el gran aliado que tiene Donald Trump en toda Latinoamérica es Javier Milei, por una cuestión de que comparten ideas, que tienen varios eh, puntos de encuentro. Si nos ponemos a pensar, en Chile tenemos la izquierda con Boric, en Colombia Petro, en México Sheinbaum, en Brasil Lula. Entonces, bueno, me parece que viene a ser respaldo frente a esto, ante una Argentina que está en una situación delicada y que ahora en muy poquitos días tenemos elecciones, ¿no? Elecciones del Congreso el 26 de octubre. Y hablando de ello, vemos en los mercados argentinos más bien hubo como cautela. El Merval retrocedió más de un 1%, el riesgo país volvió a subir y el peso se despreció frente al dólar blue. Ahora, ¿cómo están leyendo los inversores esa relación tan dependiente que se está viendo de Washington? Y sobre todo, ¿qué nos dice eso sobre la confianza que tiene hoy en día el argentino, el mercado argentino en Milei? Desde ya que el apoyo de Estados Unidos, que es la principal potencia del mundo, y llevarnos bien y que nuestros presidentes, por así decirlo, sean colegas, sean amigos, es muy bueno. Pero te diría que los mercados argentinos y que los inversores también están muy al pendiente de lo que pasen en las elecciones que te acabo de mencionar del 26 de octubre, porque en definitiva, Milei, para llevar adelante ciertas reformas que son esenciales para el desarrollo y el crecimiento de Argentina, entre ellos reforma del sistema previsional, reforma impositiva, reforma laboral, necesita sacar estas leyes por el Congreso, ¿no? Y para eso tiene que tener un Congreso más robusto, con más diputados y senadores de su color político y también otros posibles aliados. Y entonces es por eso que los inversores están muy al pendiente, ¿no? De qué es lo que pasa en estas elecciones. Si a Milei le va bien, posiblemente las perspectivas, las expectativas que se tengan con la Argentina, bueno, van a ser bastante alentadoras, va a haber más inversión, y
si al peronismo le llega a ir bien y al gobierno encabezado por Javier Milei ya no le va tan bien o le va regular, bueno, ahí ya obviamente aparece ese fantasma de populismo y de tantas décadas de hacerlo mal en la Argentina, que eso obviamente ahuyenta al capital, que la verdad que en estos momentos Argentina lo que más necesita es inversión y capital, ¿no? Qué interesante eso que nos estás comentando, Nacho, pero aparte, más allá de lo que están los mercados mostrando, mucha gente en Argentina ya está menos entusiasmada que hace un año. Recordemos que las encuestas estaban mostrando a Milei pues con gran seguimiento, pero ahora ha perdido popularidad desde esas elecciones presidenciales. ¿Por qué tú crees que ese entusiasmo se ha enfriado tan rápido en menos de un año o un año aproximadamente? ¿Y por qué la economía, o sea, fue la economía, la política o la expectativa lo que ha hecho este cambio? Mira, creo que acá podemos volver a repetir un poco el análisis que antes hacíamos. Por un lado, por el lado económico, eh, Milei encaró un ajuste, puso el Estado a dieta, bajó mucho el gasto público, también bajó muchísimo la inflación. Para que nos pongamos, es bueno poner un contexto, ¿no? Cuando Milei asume en diciembre de 2023, la inflación solo de ese mes de diciembre fue el 25,5% mensual, ¿no? Estoy hablando de un solo mes. Ahora la inflación mensual está en torno al 2% y a veces por debajo. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, salir de tantos años de hacer populismo, de hacer emisión monetaria sin respaldo para regalar plata y hacer clientelismo político con eso, era una economía muy ficticia, ¿no? Ahora, poner las cuentas del Estado en orden tiene un costo. Y el costo es que la economía entra en un periodo de estancamiento y de recesión. Más allá de estas cuestiones que estoy hablando con respecto a la economía, que está costando en ciertos sectores que reactive, porque hay sectores que están andando muy bien, que son, por ejemplo, lo que tiene que ver con eh, el- la energía, con el campo argentino, que también es muy potente y es muy rico, pero hay otros sectores que sí la están pasando peor. Eso con respecto al lado económico. Y después por el lado político, si se quiere decir, han ocurrido otras cuestiones. Fíjate que se ha hablado mucho últimamente de un posible caso de corrupción que vincula a la hermana del presidente, que vincula a la hermana de Milei. Después ahora hubo otro problema con el principal candidato que tenía la Libertad Avanza en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que recauda el 40% del padrón electoral. Bueno, otro caso ahí que lo vinculaba con un financista que estaba en cuestiones ilegales y demás. Todo esto obviamente va a tener que avanzarlo la justicia, ¿no? Pero obviamente que los medios han hecho mucho énfasis en eso y alguna gente que puede pensar que esto sea verdad o lo que sea, obviamente que la desanima, ¿no? Más sumándole lo que comentábamos al principio, que hay ciertos sectores de la economía que están teniendo problemas. A mí me parece que el gobierno, luego de las elecciones, una de las principales medidas que tiene que llevar adelante, ahora nosotros estamos en un esquema de bandas cambiarias, es decir, que el dólar estaría fluctuando entre bandas y si el dólar supera la banda, el gobierno puede salir a vender dólares para calmar esa demanda. A mí me parece que tenemos que ir a un esquema de flotación libre, donde el dólar, que es un precio más de la economía, pero muy importante, porque justamente los argentinos no tenemos moneda, después de haber hecho tantos desastres en materia monetaria, me parece que tenemos que ir a un dólar absolutamente libre, que eso le va a dar competitividad a nuestro país y a los distintos sectores productivos. Excelente. Ahora, Nacho, háblanos del votante argentino. ¿Cómo está interpretando ese encuentro entre Milei y con Donald Trump en la Casa Blanca? ¿Se ve como un respaldo internacional o incluso ya como una señal de dependencia externa? Y mirando ya hacia las votaciones de ahora octubre, ¿puede esa reunión realmente influir en las legislativas o crees tú que ya llega demasiado tarde para revertir ese fuerte desgaste del gobierno? No, a mí me parece que todo suma y que por otro lado lo que aquí tenemos que mencionar es lo siguiente. Argentina es una sociedad que está muy polarizada. Si la queremos hacer
para describirlo de una manera fácil, entre izquierda y derecha, o si querés más fácil todavía, entre kirchnerismo y antikirchnerismo, bueno, los kirchneristas van a decir, no, no puede ser esto de hacer este acuerdo con Trump, estamos regalando nuestra soberanía a los Estados Unidos. Bueno, ese es el típico discurso de la izquierda, que eso nunca pasó y los problemas que tiene Argentina no están para nada vinculados a eso. Y obviamente las personas que tienen ideas que tienen que ver más con la apertura de la Argentina al mundo, de comerciar con el resto del mundo, de hacer amigos de los países más civilizados y demás, no, obviamente que ven con optimismo. A mí me parece que una persona sensata tiene que ver con optimismo que el presidente de Argentina tenga una muy buena relación y un respaldo por parte de la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos, y por parte de su presidente, ¿no? Que es Donald Trump. A mí me parece que no es que Argentina en esto esté entregando ningún tipo de soberanía. Lo que me parece es que Trump, obviamente, persigue también cierto posicionamiento geopolítico y esos dólares que se entreguen en forma de swap a la Argentina van a ayudar a que el Banco Central tenga reservas más robustas y que no tengamos tantos sobresaltos en el dólar, que eso sí es algo que puede desgastar mucho al gobierno de cara a las elecciones. Supongamos, estoy haciendo un ejemplo, si pasara algo grave dentro del gobierno, alguna cuestión que hiciera temblar al gobierno y que esto hace que el dólar se dispare, esas son las cosas que sí puede hacer que el gobierno pierda muchos votos de cara a las elecciones, porque ya lo dije muchas veces, pero no me voy a cansar de repetirlo, como Argentina no tiene moneda, básicamente, el argentino se va a dormir con un ojo abierto viendo qué pasa con el dólar al día siguiente, porque siempre está muy, muy volátil. Y el dólar en Argentina es gobernabilidad. Entonces, si nosotros conseguimos tener cada vez más reservas de dólar en nuestro Banco Central, eso va a dar más estabilidad a nuestra economía, incluso más confianza en nuestra propia moneda, que son los pesos argentinos. Excelente, la verdad, Nacho, lo que estás comentando. Ahora, tengo una pregunta basada en lo que fue esta visita de Milei a la Casa Blanca. Hubieron varios comentarios por parte del presidente. ¿Cómo interpretas tú ese condicionamiento de Donald Trump de apoyar económicamente a Argentina solo si Milei gana y también si es que corta esa alineación con China? Y te lo pregunto, pues porque hay que considerar que buena parte del comercio exterior argentino, cuando hablamos sobre todo de lo que es la soya, del litio, sabemos lo que significa esto para la relación también entre China y Estados Unidos. Sabemos pues que la economía argentina depende también de ese vínculo, de esas exportaciones. Coméntanos un poco más, ¿qué piensas tú, qué opinas tú de ello? Bueno, a ver, a mí me parece que obviamente Trump es muy contundente a la hora de hablar y te dice, miren, el apoyo de los Estados Unidos va a estar si Milei sigue en el poder. Si bien el kirchnerismo, el apoyo de Estados Unidos no va a estar. Eso es bastante claro, ¿no? Y también en la forma que tiene de hacer política Trump es bastante consistente por lo que viene mostrando, ¿no? Además, el kirchnerismo es un movimiento de izquierda, ¿no? Es un movimiento muy socialista, de populista, de clientelismo político y demás. Con respecto después a China, obviamente, Trump quiere parar un poco todo lo que es las inversiones chinas y el comercio que está teniendo Latinoamérica con China en esta lucha que tienen estas dos superpotencias. Es verdad que China es el mayor demandante del mundo, por así decírtelo, ¿no? Y que Argentina también hace grandes exportaciones a China. Ahí me parece que ya va a tener que tener mayor muñeca y cintura política el propio presidente Milei para poder tratar de seguir con las dos cosas, ¿no? Porque es verdad que Argentina depende mucho de sus exportaciones y en realidad lo mejor sería que Argentina cada vez exporte más, porque lo que más está necesitando la economía argentina son dólares, ¿no? Entonces ahí me parece que ya va a depender mucho de el propio presidente Milei y de la cintura política que tenga el equipo económico del presidente Milei para poder tratar de hacer un poco de equilibrio entre la ayuda política y económica que le está dando Trump, pero también el comercio que tiene la Argentina con, por ejemplo, China, ¿no? Pero imagino que a lo largo de estos días quizás nos enteremos de algún condicionamiento que Trump pretenda imponer y a ver cómo se va esto dando, ¿no? Tenemos que seguir ahí las noticias minuto a minuto, diría.
Claro que sí, sobre todo porque hablamos de litio, lo que sabemos la importancia de esto para todo lo que hoy en día China está haciendo con autos eléctricos, pues con lo que es inteligencia artificial como tal, y sabemos también lo que significa la soya propiamente para como esa arma diplomática entre China y Estados Unidos. Oye, Nacho, definitivamente hay mucha tela por cortar. Toca invitarte nuevamente muy próximamente aquí a Buenos Días Wall Street para seguir conversando de ese tema. Cuando quieran, yo encantado y creo que la sociedad argentina lo que tiene que entender es que es cuestión de pasar de décadas de un sufrimiento inútil en favor de un sacrificio útil. El sacrificio útil es poner las cuentas del Estado en orden, tener un país sin inflación, con equilibrio fiscal y que crezca y que produzca. Me parece que el camino es el correcto, aunque hay que obviamente ir maniobrando porque se viene desde hace muchos años no haciendo las cosas bien en mi país, pero como siempre, muchísimas gracias por la invitación. A ti, Nacho, te tenemos aquí por seguro próximamente. Y bueno, con eso, Alejandro, Nacho, audiencia, nos vamos a una corta pausa comercial y regresamos con más, así que no se mueva.